Pues saludos a todos. Feliz 2022, que todavía existe, y ya veremos cómo entra el 2023. De momento vamos a ir a Die Harder, es decir, muere todavía más difícil, o cómo sería la traducción, al final Jungla de Cristal 2, Dos, y ya está. o duro de matar dos, lo llamaron en Latinoamérica, sí, sí. Supongo que pensaron, después del éxito de Jungla de Cristal, de Akatomi Plaza, vamos a hacer un poquito más. Pero esta vez apostando alto, porque desde luego el aeropuerto de Washington Dulles es una zona de combate bastante buena, una guerra urbana bastante, vamos a decir, desarrollada. Es cierto bueno, que también está basado en otra novela, no esta vez de Roderick Thor, era, no me acuerdo del autor, creo que era, la traducción es de 58 minutos, y bastante más, vamos a decir, cañera, bastante más violenta, tanto en lo que fue el libro como que fue la película. Con un presupuesto más grande, mejores efectos especiales, hemos pasado de la Boss Film Studios, que no pasaba de ser quizá una productora de televisuales independiente, dirigida por Richard Edland, muy buena por cierto, pero ahora, oh señores, estamos hablando de ILM, Industrial Light and Magic, de George Lucas, que hizo unas cosas espectaculares como lo de los aviones estallando, etcétera. Creo que la cosa cambia. Y un autor, curiosamente, novel, que había cambiado su nombre, como es Renny Harlin, que originariamente no recuerdo su nombre, pero es finlandés, si no me equivoco, o Sí, sueco, y finlandés. habíamos pasado a una película de más presupuesto y más, por así decirlo, para empezar a los 90, más cañera. Finlandés porque no podemos olvidar que mete Finlandia de Sibelius, autor finlandés, entera. La mete entera. Los 7 minutos largos, casi 8, de la partitura de este autor compatriota de Renny Harlin, lo cual resulta curioso porque en este caso tiene un éxito en Jungla de Cristal 2, pero digamos que luego descubrirá que su amor con Gina Davis le resultará un poco complicado cara a la taquilla, porque bueno, Gina Davis es la culpable de la destrucción de una productora a través de la isla de las cabezas cortadas, porque pensaron, vamos a hacer un proyecto, tenemos dos en cartera, ¿hacemos una película de cruzados con Arnold Schwarzenegger o hacemos una Schwarzenegger película de piratas con Gina Davis? Y eligieron mal. Eligieron mal. eligieron muy mal. La verdad que Sí. la ira de las cabezas cortadas, lo que pudo haber sido Crusade con Arnold Schwarzenegger y Paul Verhoeven, que iba a ser rodada, me parece, que en un castillo medieval de Cuenca, si no me falla la memoria, y fue la caída en picado de Carolco. Carolco que luego se reconvirtió en C2, C2, para rodar Terminator 3, pero creo que luego no volvió a estar inmiscuida en lo que era el desarrollo de la siguiente Terminator, Salvation y Dark Fate o Genesis. Es curioso, es una pena porque si bien Carolco no estuvo tampoco metido en el desarrollo de Jugabilizal 2, estamos hablando de la Fox, sí que es cierto que Mario Casar quiso cobrarse su trozo del pastel, en parte pues un guión que vendió, que había sido adaptado para este filme, porque recordemos que, creo que lo comenté en el anterior conversatorio acerca de Jungla de Cristal, el coronel, el general, perdón, Esperanza, procede de un país ficticio como es Valverde, donde estaba también citado Depredador 1 y, si no me equivoco, Comando con Arnold Schwarzenegger. Sí, ciertamente, aunque resulta curioso que la bandera del Hércules que lleva el general Esperanza es una bandera muy similar a la de Bolivia. Que dices, Bolivia, hombre, justo, sí curioso. señor. No sé si es porque el único avión que tenían a mano era uno que era del ejército de Bolivia, o vete a saber cuál es la razón. Lo mismo que hizo Gina Davis, una película que a mediados los años 90, como era Memoria Letal, que era dirigida por su marido, Renny Harlin, que tampoco tuvo un Carlita, ¿no? éxito ahí muy grosso. Sí, y es cierto lo del avión de Bolivia. Parece ser incluso que el que se lo vendió a lo que era la productora de Fox Film Studios fue de aquella presidente dictatorial, como era Hugo Banzer, que luego se transformó curiosamente en presidente legítimamente electo en urnas y constitucional. Es un personaje procedente de lo que fue la Escuela de las Américas, muy siniestro, pero que eso pasó de dictador a presidente constitucional en, como quien dice, menos de lo que cantó Mayo. Sí, cosas Y curiosas hemos es visto, decir, como por ejemplo ver a un antiguo rey, primer ministro, Simeón de Bulgaria. exactamente, Simeón Coburgo, exactamente, Saxo Coburgo.
Y con respecto a la Jungla de Cristal 2, no podemos dejar de pensar que fue en un principio un desarrollo accidentado. Las secuelas que surgieron en el año 90, muchas ahora son de culto, pero pasaron por ser fracaso de taquilla. Veamos, por ejemplo, Robocop 2, que no recaudó lo mismo que la primera, quizá por su excesiva violencia, fue mucho más oscura y mucho más violenta que la primera, quería decir, pero sobre todo con el elemento añadido de que había un niñato, no vamos a llamarlo de otro modo, como criminal y traficante de drogas, y sobre todo, entre todo, una película que dirigió un gran autor de efectos visuales como era, eh, me parece que, si no me equivoco, eh, Chris Wallace, el autor, el hombre especialista del efecto de maquillaje de La Mosca, pues dirigió La Mosca 2, que también fue un fracaso en taquilla, pero que a posteriori ha sido una de las películas mejor consideradas de inicio de los 90, pues como de culto, por así decirlo. Sí, resulta curioso recordar un pequeño detalle que a la gente le suele resultar olvidadizo. Como por ejemplo cuando dicen películas de los años 70, no meten El Resplandor, que es de 1980. Porque al no existir técnicamente el año cero, el último año, el año 80, es el último año de los años 70. Y aquí pasa más o menos lo mismo cuando dice que John McClane, que estamos en los años 90. No, no, el año 1990, que es el año de estreno de esta película, es el último año de los años 80. Pero bueno, ciertamente estas cosas son un poco para frikis. Tenemos esa No, novela. no, ni friki ni mucho menos. En muchos casos lo que también se puede decir es que, bueno, es una película que lanza muy bien el fin de la Guerra Fría, ¿no? No estamos hablando del muro de Berlín, como también se podía hablar en la época de Hans Gruber con su Sí, organización terrorista. Cuando... es más esa disociación que tiene Timothy Dalton, por ejemplo, con Alta Tensión y Licencia para Licencia para Matar, matar, en la que en la efectivamente. primera tenemos una situación más propia de Guerra Fría, con el general Koskov, la deserción, Praga, luego Túnez, más bien Marruecos puede ser, y el ámbito de Afganistán. Y en Licencia para Matar tenemos ya drogas, está Robert Davi ahí. Pero, sí, sí, sí. Un Y clásico, también como hablamos el otro sí, día, de la Forestal, un secundario bastante de lujo como villano. Pero también hemos de hablar de que, bueno, de que se hace una especie de guiño al Irán Contra. El coronel, o general, perdón, siempre digo coronel, el coronel es Stuart, el general es Esperanza, y el general Esperanza no deja de ser una especie de versión mercachifle del panameño Manuel Noriega, que acaba de ser depuesto en Panamá. sí, Esos eran Twitter que tenía al principio como anticomunista, pero que luego vendió droga a la Cuba de Fidel para financiar su ejército y seguir siendo una especie como de punta avanzadilla de los Estados Unidos en Centroamérica, ¿no? Pues sí. a mí lo que es Franco Nero, salvando la distancia de, primero de todo, estatura y complexión física, pero es una especie de recordatorio de lo que eran esos dictadores bananeros de los 80 en Centroamérica, ¿no? Esa es mi opinión, vamos, a lo mejor me confundo. Sí, puede ser, es posible. Tampoco está lejos un tal Pinochet, que también fue depuesto por el referéndum en aquella época, aquel que fue monitoreado por Ricardo Lagos, que luego acabaría siendo en el Siendo momento del presidente. siglo presidente por el ámbito del Partido Socialista de Chile. Pero sí, ciertamente, el coronel Stuart sería Oliver North, por ejemplo. Oliver North, exactamente, sí, sí, del Irán Contra, del Irán Gate. Mm, Y sus mercenarios, pues pueden ser todos esos mercenarios que también están muy bien reflejados en una película que cumple 35 años. A mí me parece un western moderno que bien podría ser también una especie de, quizás de remake de Grupo Salvaje, que nosotros no sé si lo conoces, Tradición mm, Sin Límite con Nick Nolte, Powers Booth y un largo mm. etcétera, en la que varios militares norteamericanos que han muerto en estas circunstancias, todos ellos sin poder recuperarse sus cadáveres, crean una unidad llamada Unidad Zombie o Zombie Unit, en la cual en un principio parece que combaten a Cash Billy, que es un señor de la droga de Texas, afincado en México, hasta que al final un secundario, Michael Ironside, eterno villano, se acaba demostrando que está aliado con él. Esos mercenarios que se ven en la Forestal 2, por cierto, entre los que está un posterior actor secundario también de lujo, como es John Leguizamo, pues podrían representar un poco esa imagen de los mercenarios, de los mercs de los 80 que hubo, o incluso a sueldo de la CIA. Sí, que es una película que también es como el epílogo de toda esa época de películas de aeropuertos,
Aeropuerto Sí, 80, efectivamente. Sí. por ejemplo, y vemos que incluía aviones, el aeropuerto, catástrofe, con lo cual supongo que es tratar de meter a John McClane en toda esta... Bueno, ahora hay otro tipo de películas que tienen un género más de superhéroes, hubo otras épocas en las que había otros géneros más exitosos y parece que en los años 70, 80, parece que estas películas tenían un cierto éxito, con lo cual coger esa novela de 58 minutos podía tener una cierta viabilidad. Pero como dijiste la otra vez, hicieron cambios en lo que es Cosméticos, pero había cambios. la trama. También es decir que, pues bueno, que esto de fin de la Guerra Fría y también ese enlace con Traición sin Límite me recuerda cuando, bueno, pues John McClane, Bruce Willis machaca en la cinta de transporte de equipajes a uno de los terroristas, coge sus huellas dactilares y lo primero que le dice Reina Bill Johnson es: está muerto. ¿Cómo está muerto? Sí, sí, se ha estrellado en Honduras o Nicaragua, creo que dijo, Sí, no recuerdo era dónde era. agregado en Honduras. Y En Honduras, le dice, efectivamente. ¿necesitas un ordenador para saber que está muerto? Que está muerto, sí, sí. Y cuando lo de y encima es una época de un artilugio que ahora está, bueno, se podría decir que está ya en museo, ¿no? Pero aquella época era muy útil y era casi como el Sí, mail de nuestros el tiempos, que fax. era el fax, Sí. el tan famoso fax. Evidentemente, se ve o aquellos walkie-talkies digamos, que siguen utilizando de otras formas, premóviles, pero tenían una especie de algoritmo en el cual si no sabías el código no funcionaba. Sí, walkie-talkies Kenwood en este caso. Exactamente, de la marca Kenwood. No, la verdad es que se hizo un merchandising bastante bueno. También siempre tengo que recordar la figura de un actor, que es una pena que se retirase cuando terminó la serie de Policía de Nueva York, como era el Denis Franz haciendo de Carmine Lorenzo. Un actor secundario siempre con esa cara de mala leche, haciendo de policía adusto, pero de buen corazón, ¿no? Y también incluso un posible candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, como es el ya fallecido Fred Dalton Thompson, que supo terminar muy bien su carrera como congresista y senador, a la par creo que fue un mandato de congresista, de senador, y también su actuación, que luego aparecería como haciendo de fiscal de distrito en Ley y Orden. Sí, había cogido unas cuantas curiosidades, como por ejemplo la mujer que tiene al lado Holly McClane en el avión, tiene una revista. Y en la revista se puede ver claramente Arma Letal. Es Porque, verdad, porque es verdad, Silver es Arma. productor de esta película y también de Arma Letal. Lo cual es interesante porque en Demolition Man, en el despacho del personaje de... ¿Cómo era? Bob Balaban, el actor que se afeitó la cabeza, De la chica, me refiero. de Sandra Bullock, sí, Sandra sí, Bullock, Sandra Bullock. Sandra Bullock. Pues en el despacho de ella, que es muy retro, le gustan las cosas de los años 80 y 90, Exactamente, sí, sí. hay un póster de Arma Letal. Efectivamente, es verdad. Y encima no sé si era Arma Letal o Arma Letal 3 con Joe Pesci. Sí, Me sí. parece que era una de ellas. Lo cual es curioso porque cuando la periodista le pregunta a John McClane, le dice, yo me dedico a tejer punto. Que es lo curioso, a John Spartan le meten como tarea para Una especie aprender, de memoria ¿eh? de saber hacer punto, Sí, efectivamente. Sí, sí. lo cual Hay varios guiños. une de Demolition Man que todavía no ha sido hecha, todavía Efectivamente, sería 3, 4 años después. Pero bueno, sí, guiños a la Cristal 2 también aparece el aeropuerto, como hemos visto, en una segunda parte de un blockbuster, quizá en plan cómico, como era Los Mercenarios 2, de Expendables 2. Expendables 2, perdón. En el instante en el que en el aeropuerto empieza a haber un tiroteo y el personaje de Bruce Willis, creo que se llama Iglesia, o algo así, señor Iglesia, dice: esto ya lo he vivido. sí, la iglesia, importante en También la la iglesia, sí, efectivamente, en la que realiza todo su, digamos, pone su centro de mando con Stuart. Luego también a actores que han sido secundarios de lujo, como era John Stamos, que era el otro general, que en un principio había entrado a sí, Stuart y que resultó ser al final un infiltrado. Pues ese actor
lo hemos podido ver desde ser, creo que era Punta Quinte en Raíces Profundas, por la que ganó un Emmy, a luego otro Emmy que ganó en el ala oeste de la Casa Blanca, con Martin Sheen, en la que hacía creo que de Almirante, jefe, almirante, de jefe de Estado sí, Mayor, sí, ¿no? del Que almirante Fitzwallace. acababa, que acababa muriendo en un atentado Fitzwallace, sí. islamista en la Franja de Gaza, si no Sí, me equivoco. Son actores que se han curtido muy bien, actores, bueno, Franco Nero poco puede añadir sí, por supuesto de toda su carrera. está Robert Patrick, ¿no? Robert Que Patrick, fue el el Terminator, T-1000, el ahí T-1000, justo que después. es curioso, que si bien, por ejemplo, el tristemente desaparecido Billy Paxton fue asesinado pues por un Terminator, por un depredador y por un alien, hemos de decir que Bruce Willis ha sido capaz de matar a un T-1000, ha matado al hermano de Mario Bros, ha asesinado a varios secundarios que luego aparecieron en Blockbuster, que dices tu madre mía, Bruce Willis ha asesinado a Sí. un porrón de Bueno, personas. luego Robert Patrick ha sobrevivido últimamente en series, por ejemplo, como Scorpion, que es una serie bien Scorpion es un interesante. actor, y también en otra que era sobre Navy SEALs el que hacía de presidente Palmer 24, algo así como de Unit, creo que se llamaba. Bastante buena acerca de lo que era la vida de los Navy SEALs y cómo intentaban adaptarse bueno, a la vida civil, ¿no? Muchos de ellos se han reciclado en lo que es serie de televisión. Bruce Willis, tristemente, como hemos visto, yo en los últimos años me preguntaba por qué trabajar en especies de producciones de serie B, perdón, que eran remakes realmente de La Jungla de Cristal, hasta que apareció el triste diagnóstico de afasia, ¿no? Pero desde luego, salvo quizá ya la quinta que llevaremos algún día de Die Hard Jungla de Cristal, las cuatro que hubo son auténticas joyas. Sobre todo la última, que no utilizó ni siquiera un guión establecido. La 3 también, la de Jungla de Cristal, la venganza, ¿no? En cambio, la Jungla de Cristal 4 utilizó un artículo que salió bastante realista de lo que sería una caída de la red de redes de Internet en Estados Unidos, ¿no? Pero esto es otra historia que ya será Sí, contada. cierto. Sobre todo porque después de esta, La Jungla de Cristal 3 en principio no iba a ser una película de John McClane. Y Efectivamente, por eso Holly no aparece. eso es, Que esa, eso es. como se dice, es otra historia, porque, por ejemplo, en aquella aparece en el inicio la canción Summer in the City, con lo cual ya no es Navidad. Ya era Navidad, Ya no es efectivamente. Navidad. Era Navidad, pero lo decía también en medio de la película, que era una Navidad bastante rara, bastante calurosa. Mm, Y encima en Nueva York, ya no era ni en Los Ángeles ni en sí. Washington. Tenemos, como has dicho, también a Fred Thompson, que es el jefe Trudeau, el jefe de la terminal, que ciertamente se metió a la política. Con lo cual resulta curioso porque eh, cuando uno, por ejemplo, es senador y tiene que dejarlo para ser vicepresidente, como es el caso de Al Gore, deja el cargo y en principio el gobernador del estado elige al sustituto hasta que hay una posibilidad de elección para complementar el proceso Snap Election democrático. o elección especial, sí, 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 sí. pues ese momento fue en noviembre del año 94, es decir, de las mismas elecciones en las que salió un tal Newt Gingrich, que ahora la gente lo habrá olvidado, pero era un La Revolución destroyer. Conservadora del Sí. 94, Y efectivamente. ahí entró Fred Thompson por el escaño de Al Gore en el año 94. Efectivamente. Luego en el Por Tennessee, el 96, estado sí, de el Tennessee, gran estado de efectivamente, sí, sí. Tennessee con la capital de Memphis, ¿no? Donde Memphis, de la está, música, sí, efectivamente. ahí está. Es curioso. Y Fred Dalton Thompson también hemos de decir que escogió, yo creo que no sé si fueron los guionistas, pero que fue un nombre que no es baladí. Trudeau, que se puede asociar al primer ministro, padre actual primer ministro del Canadá, Sí, Pierre Trudeau, o también Trudeau, el político antiviolencia norteamericano, ¿no? Es una cosa que parece cuanto menos curiosa, sí. coincidencia. Luego se reenganchó con un mandato completo de 6 años y en 2002 eligió no estar en la reelección. Y ciertamente en el 2008 fue candidato en las primarias. Efectivamente, que le barrió, pues ya antes incluso de lo que fue la candidatura de John McCain junto a Sarah Palin, me parece que el enfrentamiento que tuvo contra, no sé si estaba retirado ahora, desde luego su hijo está como senador, Ron Paul. Sí. En aquel instante es un libertario
que la gente siempre la ve como una persona antiintervencionista y es una persona de una ideología un poco extrema derecha, bastante recalcitrante. Sí, que cae muy bien con la ideología de los malos en esta película, esta ideología Sí, un poco sí, sí, sí. de todo lo que no soy yo es comunista. Efectivamente, es así. Y por ejemplo, lo que comentaste anteriormente con respecto a todo lo relativo de William Sadler, otro actor secundario también maravilloso, últimamente por problemas de salud y por otras cosas está solo trabajando en series, pues Conal Stewart, que es una, vamos, que yo diría que es una réplica de Ollie North, de lo que fue el Iron Gate, y encima yo creo que hasta se le tiñó William Sadler, es de pelo rubio, yo tenía de un castaño oscuro cenizo, quizá para recordar un poco a Oliver North. Misma estatura, mismo tipo de rasgos faciales y hacían un eco. Luego vuelvo a repetir lo de Valverde, ¿no? Y todo lo que significó, pues Valverde podía ser tanto la contra nicaragüense, lo que ocurría allí, como en este caso me inclino más a pensar en el Panamá de Noriega hasta la invasión por la operación Causa Justa, creo que se llamó, la Sí, invasión de Panamá en el 89. sí, la mayor parte de los dictados sueldos sudamericanos lo recuerdan por lo que pasó en el barrio del Chorrillo, Eso es, olvidando que ahí estaba la dirección militar del ejército, con lo cual no efectivamente. era vamos a destruir aquí el barrio aquí porque son pobres y no, no, es que usted ha puesto en este barrio la dirección militar del ejército para cubrirse como hacen otros muchos tiranos terroristas a la hora de meterse en escuelas, meterse dentro de habitaciones con niños, con lo cual, Escudos cuando, humanos, sí, 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 desde luego, pero sí, sí, sí. hay, hablando de niños, hay una cosa pintoresca porque hay en esta película la conexión definitiva entre Jungla de Cristal y Solo en Casa. Y hay una persona que lo ejemplifica, que es Bonnie Bedelia. Bonnie Bedelia es tía de Macaulay Culkin Pero Culkin, hermana de Keith Culkin, el padre de Macaulay Culkin, efectivamente. y se estrenó en 1990, exactamente en este mismo año. Y la música que suena, el villancico que entona el coro cuando John McClane entra en el aeropuerto, es exactamente el mismo que conta el coro de la iglesia en el momento del chasquido de cuando se recuerda de, los malos van a llegar a las 9 en punto, tengo que ir Exactamente, corriendo a casa. Ahí está la conexión entre ambas películas. totalmente. Y a mí, por ejemplo, otra cosa que me impresiona de Juego de Cristal fue quizá la habilidad para hilar lo que era también el miedo a los ataques aéreos que luego se venían con el 11S. Recordemos que uno de los pilotos que fallece es un actor irlandés bastante famoso, con Fear, que es cuando chocan los dos aviones en el aire por falta de luces, de iluminación. En aquellos instantes no había, obviamente estamos hablando del año 90, no había los ataques tipo 11 de septiembre de 2001, pero poco después, en el año 95, perdón, estuvo el complot Boyinka, que era estrellar varios aviones por parte de islamistas radicales desde Filipinas hasta Nueva York. Pero anteriormente también vimos lo que fue el atentado del aeropuerto de Lod, el ataque también con terroristas en varios aeropuertos, creo que fueron de Alemania Federal, y una etcétera. Entonces, estamos hablando de que no es quizá esa especie de rigor patriótico de Delta Force del año 76 con Chuck Norris y Lee Marvin, en lo que fue un secuestro muy similar en la que Hezbollah ejecutó a un rehén estadounidense, o creo que era un buzo, Sí. en este otro modo es un marine en Delta Force, pero sí que hay una conexión con lo que se fue ese pánico de los, diría también 70-80, del terror hijacking, ¿no? Del terrorismo aéreo, de secuestrar aviones, Sí, desviarlos, etcétera. sí, ciertamente acabo de terminar de leer un libro de Bob Woodward en Las guerras secretas de la CIA, Bale, muy bueno por 1989 cierto, sí, sí. 87, en el que habla un poco también de ese caso en el que se inspira en la película Delta Force, del que me declaro fan, a pesar de que pueda haber gente que diga, ¿cómo puede ser posible? Pues es buena, es entretenida. Es buena, tiene encima cosas muy buenas. Solo hay Pues una cosa que es graciosa. sí, Algo en lo que no sé, si me permites hacer el sí, inciso, en lo que no se fija la gente que es cuando hay la persecución por las calles supuestamente de Beirut
que se ve, bueno, pues retratos del Ayatolá por aquel instante, el líder supremo, Ruhollah Khomeini. Los carteles sí, es Khomeini, pero las letras al lado es ese alfabeto griego. Ahí hubo un error de consideración. Sí, bueno, cosas curiosas. Cosas curiosas que pasan, sí, 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 porque se rodó en Tel Aviv. hombre, no podía ser rodada directamente En, en el en Líbano, el Líbano, bajo una habría, guerra sí, civil. complicado. Pero sí, ciertamente en aquella película el caso que es uno que fue un secuestro entre Atenas y Roma, que Atenas y Roma, sí fue efectivamente. derivado primero a Beirut y luego a Argel. Argelia, ¿no? Sí, Argel, Argel. ¿no? Si no me equivoco, Y sí, sí. aquí en la película de Delta Force es al revés, porque Al revés, salen de Argelia, Atenas y ciertamente. van primero a Argel y luego de ahí a Beirut, que es donde les cogen y bueno, es otra película ciertamente. En esta Eso es. el asunto viene más derivado. Bueno, puedo hacer una curiosa circunstancia, porque a veces en películas antiguas, más o menos antiguas, entiéndase, no estamos hablando de una película de los años 20, de Medusa Tuts, que no sé si la conoces, La conozco, claro, la conozco, sí, sí. pues en esa hay dos cosas curiosas, como por ejemplo un choque de un avión con un edificio residencial, lo cual ciertamente esto es el 11 de septiembre y también la explosión de un reactor nuclear, lo cual resulta curioso porque estamos hablando de la película de Medusa Tots con Richard Barton 1978, es decir, estamos antes de Three Mile Island, que es en 1979, porque muchos se dicen, no, la película aquella de Michael Douglas, la de El síndrome de China, sí, que se hizo, China. se estrenó justamente en el mismo momento. Ah, pero esta no tenían el asunto ahí y ya, pero sí, ciertamente resulta Y curioso. podríamos enlazarlo en este cine de catástrofes, perdón, también con otra de Richard Harris, con un elenco también bastante bueno. Creo que está desde Sofía Loren hasta Martin Sheen, como era de Cassandra Crossing, el ponte de Cassandra. Muy similar. Sí. En el cual estamos hablando de armas biológicas, un desastre, una persona que era Lee Strasberg haciendo de anciano desquiciado que no quería pasar por tal puente porque había sobrevivido a los campos y fue llevado en ese, creo que era el de Jasenovac, en Serbia o en Croacia, perdón. Todo ello se une muy bien en ese cine de catástrofes y encima en una época tan poco dada que lo que pues llega a pensar cómo pudo tan funcionar también en taquilla como es Navidad. En Navidad los blockbusters que funciona era justamente de temática navideña. Estamos hablando de que creo que era el año 90, en el que también se estrena Los fantasmas atacan al jefe, un largo etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una película de terrorismo en medio en medio de la caída del muro y de las navidades más presentes. Creo que en la novela es Nueva York, no Washington, Uh -huh. y es el JFK. Y hay una cosa curiosa también en este asunto, porque hay una contradicción entre la novela y la película que en parte se siente en la película de que me falta algo. Porque en la novela hay una amenaza de corte de energía que es efectivo del aeropuerto y de todos los de alrededor. Y dicen que Efectivamente. han hackeado el aeropuerto JFK, pero también los de alrededor, con lo cual no hay esa posibilidad que dices en la película, ¿por qué no lo derivas al aeropuerto más cercano? ¿Mm? Porque en Washington hay más aeropuertos y en todo caso pues puedes utilizar eh, la base aérea del ejército que está no muy lejos, que es donde suelen hacer las operaciones. Eh, y por lo tanto, ciertamente tienes esa idea en la novela de han eliminado cualquier posibilidad de desvío, con lo cual o aterrizan aquí o se estrellan. Y esos 58 minutos de, bueno, usted sabrá lo que hace si nos atiende a nuestras peticiones o ve Nos caemos. aquí como arbolitos de Navidad que van cayendo uno tras otro, pero con gente dentro. Efectivamente, era complicado y sobre todo me hacía mucha gracia al final ese de Holly, ya tienes tus luces, ¿no? ¿Hasta qué punto era viable quizá un fuego causado para que te empezase? Hombre, desde luego, visible lo hacía. Y sobre todo de que la extinción o combustión de la gasolina no iba a ser rápido, con lo cual quizás se podría restablecer lo de el tipo de pistas a las que acceder. Y también hemos de pensar que lo que pasó en la iglesia era un señuelo, decía uno de los soldados del general, bueno, de John Amos, vamos, de aquí hay una C4 y parece que la muy jade está conectada. Probablemente eran bulos.
para hacerles perder el tiempo y demás. Siempre te recordaré también aquel soldado que acaba siendo ensartado con un cuchillo, degollado por los soldados supuestamente que están en contra de Stuart, porque había sustituido a uno de última hora, el operador de radio, por baja por una gripe, ¿no? No, Que no deja de ser apendicitis. apendicitis, Sí. perdón, apendicitis. Sí, que Me parece un honor curioso. sí, resulta curioso porque está enlazado. Cuando el coronel Stuart entra en el aeropuerto y está acompañado por un bobo, y no lo digo por insultarle, porque después, en el año 2018, interpretará el papel de bobo en La verdad sobre el caso Harry Quebert, que Exactamente. es una historia bien interesante y también bien hilada. Pues tenemos esa realidad en la que le dice, ha habido problemas de personal, ha habido una sustitución de última hora, te la suelta ahí y piensas, bueno, ha sido del equipo de malos, de aquí un terrorista. No, está hablando del equipo B, del equipo en sombra. El muchacho este que vio como le llamaban a última hora porque el otro había tenido apendicitis y tenía que evidentemente ir al hospital Un para que... operador de radio, Sí, efectivamente. Sí. Que encima es una cosa, uno de la logística importante, ¿no? Para ver transmisiones, quizá, poder decodificar, etcétera. Y al final acaba su día siendo ensartado, pues, por aquellos que decían necesitarle. Hay frases también muy buenas, como las últimas peleas en las que, bueno, se enfrenta John Amos, Bruce Willis, y este otro le dice: McClane no tenía por qué acabar esto así. Me caías bien. Y el otro le suelta de tirar y despedazarle lo de: tengo suficientes amigos. Esa frase es lapidaria. sí, pero vamos por el inicio, que es cuando está con el coche de la suegra y Sí. se lo coge. Vito, que no sabemos que es Vito Vito, Lorenzo, ¿sí? Vito Lorenzo. Y me dice, hombre, la introducción para aquel que no haya visto la jungla de cristal, espero que fueran pocos, pero soy policía, he estado en Los Ángeles, pero antes era de Nueva York, mi mujer estaba allí, me estoy esperando a que venga, el coche de suegra, y a la suegra no le gusta que sea policía, con lo cual un poco de cuartelillo, hombre, por favor, que es Navidad. No, Es no, Navidad, no, justamente. aquí está, venga, aquí tengo la receta y A venga, recoger los depósitos. sí. Y ahí cuando recibe la llamada, que se retrasa 30 minutos, bueno, sí, para ocultarlo, bueno, vamos a coger un coche de alquiler, vamos a ir a un hotel de estos, champán. Un poco arreglar la situación, porque seguían en proceso de divorcio, efectivamente. No, yo no creo que hubiera divorcio. No veo ninguna nota de divorcio. No, fue la tercera, perdón, cuando estaba diciendo que estaba firmando los papeles. Es Sí, verdad, sí, es verdad. Sí, sí. pero lo tienen que incluir así porque no habían previsto en la escritura de guión el personaje de Holly porque no era una película de Jungla de Cristal y cuando meten, para justificar la ausencia, le meten el embrollo del tema del divorcio, lo cual dices, no Efectivamente. tiene ninguna puñetera sentido porque en la primera, bueno, sí hay unas dificultades, pero en la segunda Están tan acaramelados. sí, sí. Sí. Lo Eso cual es una sí. A mí me evolución no natural del personaje. Sí, efectivamente. Y añadiendo bueno, que en aquellos instantes lo de la suegra, lo de Vito y sobre todo lo de Carmine Lorenzo. Que Carmine Lorenzo, quizá la escena que más gracia me hace es la de, bueno, cuando le enseña lo de las balas de fogueo John McClane de un modo un poco ilustrativo y dice: quiero a todos los agentes con chaleco antibalas y armas de asalto, no sé qué, del guanto, hay que empezar a dar caña. Ese que empezar a dar caña me hizo mucha gracia, no voy a negarlo. Sí. Como diciendo, he sido un meapilas toda la película, pero ahora voy a empezar a sacar mi yo verdadero. Sí, porque cuando le pide un poco de profesionalidad, le dice, ¿qué pita antes en el detector de metales? ¿La mierda El de tu plomo de... cerebro o el plomo de tu culo? Exactamente. Sí. De una manera un poco excesiva. Porque claro, ha Luego está habido otro esa actor... circunstancia en la zona de equipajes en donde ha habido dos personas que se meten ahí, que no lo detectan, porque no hacen la investigación, porque les están escuchando precisamente por eso, porque hacen esa operación, y uno de los malos se escapa, pero cuando hay un muerto ahí, ni hacer La cosa, ¿no? acordonamiento, ni Todo, buscar nada de huella, nada. nada. Entra la prensa entra por donde quiere,
Sí, Ahora sería imposible, posible, no, absolutamente no, vamos. increíble, con lo cual Y te tenemos quedas que... un poco como diciendo, ¿pero esto qué es? Y luego, bueno, hay un artefacto para también para recordar, Premóvil, yo creo que algunas veces sigue utilizando, como es el busca por el que cada poco está atiborrando a llamadas Holly Gennaro McLean a John McClane y dice, estoy harto de este aparato, no sé quién me llama, el busca tan famoso, ¿no? Pero, y también otra cosa, bueno, Dick Thorburn con William Atherton haciendo de ese periodista mamporrero, precursor de la prensa amarilla de los 90, que acaba siendo espabilado a base de taserazo por parte de Holly McClane. Sí, Para que luego encima le pegue una vieja. es una casualidad muy conveniente que en un momento dado aparezca por la cortinilla y ahí diciéndole, porque se le ha ocurrido meterse con las líneas aéreas, con las azafatas, hacer programas de estos, mm, y cuando le ve, le dice, hombre, no puedo estar a tanto tiempo, a tanta distancia de esta mujer. Me Y, rompió los dientes. y sí, precisamente, ¿qué le hizo? Le rompió dos dientes. ¿Quieres champán? Exactamente, me rompió los dientes y me humilló ante la televisión y dijo, ¿quieres un poco de champán? Sí, sí, que de hecho hay otra cosa también graciosa. En aquella época no habían llegado a España, pero la película que le ponen al público para tranquilizarlos mientras está dando vueltas el avión es un capítulo de Los Simpson. Sí, es cierto, acababan de nacer hacía solo 2 años en Estados Unidos y resulta curioso porque es un capítulo donde el doctor, no me saldrá el nombre del psiquiatra, es cuando les cogen para hacer terapia familiar. Sí, de calambrazo o verdad, ¿no? Sí. Era algo de esto. Sí, sí, sí. Era gracioso. Pero luego también, bueno, pues la actuación como periodista mamporrero de Dick Thorburn, cuando llama diciendo estoy haciendo esto y esto otro, y lo que nadie se fija es que la voz de en español, doblado al castellano español, pues en el año 90, no es ni más ni menos que de Luis Varela, el famoso humorista que luego aparecería en Cámara Café. Fue Luis Varela quien dobló a Richard Atherton y lo hizo de una manera muy convincente y muy llevadera, sobre todo para, pues bueno, para sacar la imagen de un periodista repugnante que con tal de tener audiencia decía que estaba casi en zona de guerra, ¿no? Yo diría, con aquella alocución que hacía Sí. por el teléfono. Incluso con cosas que dices, ¿cómo puede tirarse a la piscina y tener tanta...? Porque dice, el avión secuestrado. En un momento El dado avión secuestrado. habla del avión secuestrado. Porque claro, como no tiene ninguna idea, pues se lanza a la piscina y dice, no, no, este audio en realidad es de un avión que han secuestrado, no sé si piensa que van a estrellarlo o... Sí, sí. Este periodista, encima muy tranquilamente dice, este periodista seguirá informando. Yo creo que un periodista, por muy profesional que sea, si está bajo una condición de secuestro aéreo con posibilidad bueno, de morir, no pasa por su cabeza el estar hablando de esa manera tan pausada o tan, yo diría, tranquila, ¿no? No, salvo que tenga alguna enfermedad muy acendrada dentro de sí, con lo cual necesitaría O que se estar haya bebido varios internado. litros de coñac para calmarse, si no, no lo entiendo. Pero está muy bien. Y luego el enlace, bueno, pues escenas de acción muy bien desarrolladas. Como dije antes, una de las más famosas que utilizó un croma bastante bueno, pues cuando quisieron hacer un funeral aéreo a John McClane y consigue saltar justamente de aquel avión de la Fuerza Aérea Boliviana a tiempo, activando la eyección del asiento del piloto copiloto, no recuerdo bien. Encima que me hacía gracia lo que decía uno de los mercenarios que decía, está atrapado. Y dice William Sadler, no está atrapado, es su funeral. O también, sí. Bueno, de añadir, perdón, que no te quise cortar, eh, pues bueno, cuando dice el general Esperanza, libertad, y recibe un puñetazo de McLean diciendo, todavía no. Sí, ciertamente hay frases y comentarios bien interesantes, como por ejemplo cuando piensan en el cuello de botella del anexo, donde va a haber una nueva terminal
Y el ingeniero jefe recibe el equipo especial de Lorenzo y le dice, tranquilo, usted va a estar muy cubierto. Y le replica, ¿y a usted quién le cubre? Sí, es el que descubre. O también la frase lapidaria de Robert Patrick, la única frase que creo que tiene en toda la película hablada, que es cuando se le acerca uno de los del SWAT de Lorenzo y le dice, ¿por qué has parado lo que son La las cinta, escaleras mecánicas? la cinta. La cinta mecánica, ¿por qué me has tomado? Y se gira y le dice, por un pato de feria. Y le dispara la cabeza. Que por cierto ya he dicho que todos los terroristas que han aparecido haciendo de gente de Stuart, desde Robert Patrick hasta Bondi Curtis Hall, que sobrevive hasta el final, hasta la explosión del avión, John Leguizamo, Stephen Bauer, también había otro actor que no recuerdo su nombre, suele ser un secundario que suele hacer de villano, salvo Hijo de Anarquía, Mark Boone Jr., ya me acuerdo del nombre, y dices tú, es curioso ver toda esta gente como, e incluso uno de los hombres de Stuart que al principio aparecía en la iglesia es el padre, entre comillas, de la niña estrella de V, Brian Nelson. Sí, John Leguizamo que venía de hacer Revenge con el menor de los Scott, con Tony Scott. Tony Scott y Revenge podría ser una película también de Kevin Costner y Sí, de sí, Anthony. Queen. Anthony Quinn, gracias, sí, 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 ahí bastante estaba. famosa. Tony Scott, que estuvo a punto de dirigir La Jungla Cristal 2 tras varios blockbusters, como fueron también Revenge, como fue Super Detective en Hollywood 2, con lo cual tenía bueno, bastante solera en ese tipo de preparación y tuvo hace justamente 10 años un triste final con ese suicidio lanzándose del Golden Gate tras conocer que estaba enfermo de un cáncer terminal. Un final terrible, ¿no? Para un gran director de acción. Muy diferente de la estética de rodaje de su hermano. Sí, en parte se ha notado y en parte no, este homenaje posterior que ha sido Top Gun Maverick, Exactamente, que seguramente efectivamente. habrá levantado el pulgar desde el cielo de Sí, bien hecho, muchachos. Pero sí, muy bien hecho. ciertamente, en ese momento en el que están en el cuello de botella, ves parte de ese inicio de juego, en donde una trama bien tejida por parte de los malvados ya han previsto, porque en un momento de lucidez, puede decirse, Carmine Lorenzo dice, bueno, lo que hayamos pensado nosotros ya lo habrán pensado los otros, pero Eso, no lo efectivamente. suficiente. No es suficiente porque nadie esperaba la voladura creo que era de una antena Sí, de control de tráfico aéreo, ¿no? Estamos hablando de los años 90, claro, año 90, cuando empieza a haber una transición del mundo todavía, era analógico, de control aeroportuario al mundo digital. Era muy complicado. Estamos hablando de una transición que tardó en hacerse y implementarse desde 1988 con las nuevas leyes de la Autoridad Aérea Norteamericana, que se fueron aplicando como un esquema de gansos voladores por todo el globo, pero claro, eran muchos millones de dólares a aplicar en varios países. Es decir, por ejemplo, el control de equipaje, que parece una tontería, por ordenador, llegó a España en el año 97, 96, perdón, cuando llevaba en Estados Unidos desde el año 91. Puede parecer una tontería, pero eso ahorró miles de millones de dólares a las compañías aéreas por extravío, por problemas sí. de esa índole, ¿no? Precisamente ahí está el chiste cuando ha perdido la placa y le dicen, bueno, está camino de Cleveland. Exactamente, porque estamos hablando de que puede que incluso el aeropuerto de Dulles tenga más tráfico aéreo que el de JFK La Guardia o el de LAX de Los Ángeles. Estamos hablando de un aeropuerto que se ha ampliado 3 veces, que son muy pocas comparado con las ampliaciones que suelen ser cada 15 años por leyes fundamentales de tráfico aéreo, etcétera, como ya he dicho, el de Florida, el de Miami-Dade, quiero decir, el de Nueva York, y en cambio el de Dulles ha sido los últimos, pues pongamos 50 años, 4 veces. No por ello deja de ser uno de los hubs de enlace entre vuelos nacionales e internacionales más importantes del mundo. Y aquí Sí. estamos viendo lo que podía pasar en caso de un colapso, bien fuese por ataque terrorista, por inclemencias temporales. Igual hay una cosa que me resulta curiosa, y es cuando el ingeniero jefe les dice a Joe McClane, quizá los mapas son un poco antiguos, de hace 12 años, porque las pistas se han acortado. Efectivamente. Y eso es curioso. Se hizo en un principio el aeropuerto de Washington DC, Dulles, estaba copiado, por así decirlo, de lo que era la ciudad de Brasilia, diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer.
En este caso se acortó, pero tiene un mejor flujo de tráfico aéreo vinculándose al tipo de tráfico aéreo que se puede ver en una megaciudad que es Hong Kong o el de Mm. Singapur. Es decir, se aprovechó mejor el espacio en menos tamaño. Y como decía, en Washington DC, si no recuerdo mal, está el futuro aeropuerto Ronald Reagan y también la base Andrews de las Exactamente, Fuerzas la versión, Armadas. efectivamente. Sí, es así. Entonces tenemos un aeropuerto inteligente, ya de aquella, pero que con muchas trampas. Y no me acuerdo cómo era el nombre del ingeniero que ayudaba a McLean, pero luego había también una ordenanza que le ayudaba y decía, estos son los planos Mm. antiguos y tienes que buscarse por la miscelánea del año 72, 18 años antes. Mm. Claro, Sí, era complicado. Marvin. Marvin, gracias, exactamente. Sí, Que al principio decía, creo que pensé que te iba a golpear porque pensé que ibas a robarme mis discos y demás. sí, que hace un enlace con Japón mencionando Iwo Jima Iwo Jima, y igual Pearl que en Iwo Harbor. Jima. Y Pearl Harbor también. Sí, 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 igual que en Iwo Jima. No dejamos de pensar que, bueno, que Takagi era un japonés americano que, como dijimos anteriormente, había estado en Coronado. Mm. Es una película que, geopolíticamente hablando, ya a partir de 3 la cosa cambia, aunque se cita, y no quiero adelantarme, a Alemania del Este, otra vez, con el temible Simon Peter Gruber, hermano de Hans Gruber, pero aquí también hay un interés geopolítico bastante global, bastante llevadero, bastante interesante, como he dicho anteriormente, postrimerías de la Guerra Fría y que supieron reconvertirse, porque muchos pensaban que tras acabar la Guerra Fría el género de acción estaba muerto. Yo creo que estuvo más Mm. vivo que nunca. Sí, y el avión que recibe la víctima, más eco que un Dry Martini, eh, es un avión de la compañía Windsor, británico. Hacen el chiste, llevamos tarde, pero llevamos bien, como los trenes británicos. Eso es, sí, sí. Resulta curioso que, digamos, el piloto, que es Col Mini, que Colby, aparece, no confío, Colmini, perdón. sí, Sí, sí. aparece en Star Trek New Generation, en la serie, aparece también en Alerta Máxima, Así, ya con haciendo Steven los Seagal, terroristas con la primera, sí, sí. y la película que ha hecho que aparezca en esta, que es del año 87, resulta curioso y paradójico el enlace, 3 años después, fue Dublineses, la última Justo. película de John Huston, que la rodó prácticamente con oxígeno. Que no, y a eh, punto de morirse, sí, 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 sí. la genialidad, un maestro dando sus últimas lecciones, pero en Efectivamente. inglés se llamaba The Death, los muertos. Los muertos, sí, la Y traducción fue un aquí, poco aquí el complicada. piloto de los muertos. Exactamente, el piloto de los muertos, no deja de ser un piloto de los muertos. También hemos de hablar que varios de los vuelos que aterrizan, afortunadamente, son de unas empresas ya extintas de Estados Unidos, la Pan American. Panam, que yo creo que entró en concurso de acreedores en el 95 y su cierre definitivo fue en el 98 porque la adquirió Lufthansa. No deja de ser curioso que Estados Unidos tuviese que vender su compañía, digamos, la joya de la corona, a una compañía alemana, al enemigo, ¿no? Por así decirlo, en el mercado global. Pero estamos hablando de una época en la que las reconversiones fueron muy duras. Parte de esa especie de neoyupismo que se ve en algunos tipos empresarios que aparecen en la Jungla Cristal 2, hablando de teléfono móvil que parece ladrillos, etcétera, no deja de ser que están inspirados en Wall Street de Oliver Stone, 3 años antes. Sí, es posible, todo se retroalimenta y va teniendo cierto eco, por eso la participación en el tema de los Simpson, el tema de Arma Letal, elementos de la cultura popular del momento parecían vinculados en este tipo de productos sin ningún tipo de rubor ni problema, a Ni la hora mucho de menos. decir, no, es que me estás metiendo aquí la cuchara en mi negocio, no, no, aquí todos tenemos parte de. De nuestro negocio. Sí, y por lo tanto aquí hacer este pequeño homenaje en este lugar, en el otro, pues no pasa nada, está aceptado. Lo mismo que Fue, cuando se ha solucionado el tema, bueno, ya iremos entrando en los detalles, pero cuando se ha producido ese chorro de gasolina que se convierte en llamas y el primer avión que aterriza es el de Holly McLean, le dice, bueno, habrá que decírselo a los demás para que. Y dice el personaje de Trudeau, ya se lo están contando, ya se lo están contando. Que tiene paralelismo en Independence Day.
cuando efectivamente. primero han derribado aquella nave, habrá que contárselo a los demás y ya están los ahí contando con el resto de lo que queda del mundo, con lo cual Hablando ciertamente por código sí, Morse, sí. curiosamente, sí, 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 es así. Pero, pues sobre todo, de todo también, bueno, pues ese enlace con, vuelvo a repetirlo, con un pasado reciente de guerras de los 80 me ha parecido muy correcto que indicase lo de Bale, porque, claro, estamos también saliendo de, no es solo del Iron Gate, sino de muchos Gate que, bueno, que minaron, por así decirlo, la parte final de la presidencia de Ronald Reagan e inicio de la presidencia de George Bush Senior, ¿no? Sobre todo la de Ronald Reagan, porque en aquel instante, mirando a posteriori, no se sabían si las órdenes que daba estaba siendo coherente o estaba ya siendo fruto de la nacionalidad que sufría. Sí, y el hecho de cuál es la motivación. La de el grupo del teniente coronel Oliver North, no, coronel Stuart, la tenemos más o menos clara respecto a este trasunto de Noriega, la hora de Eso se ve. no eliminar las posibilidades, las alas de este combatiente por la libertad y contra el comunismo, pero la del grupo del mayor es un tanto distinta, porque recuerdan la operación de Granada en 1981. El propio Ronald 83. Reagan fue 5 años después a la propia isla en una especie de acto de celebración y congraciamiento. Pero es como le dicen al radiooperador. Dicen, estuvieron 5 minutos de combates y luego 5 semanas de surf ahí en la playa. Exactamente. Y dice, oh, eso yo me Una operación, apunto. Ya es cuando la le de cortan el la... cuello y dice, bueno, si nosotros no tendremos que hacer esto. Si, claro, esta idea de vamos a ir a la guerra, vamos a ir a combatir donde sea, pero no operaciones encubiertas como hacía el director Casey con los contras, buscándose la vida porque tenía que ir por detrás de la enmienda Boland en el Congreso, porque me quitan el dinero, no puedo, tengo que meter a Khashoggi, tengo que meter al sultán de Brunei, tengo que hablar con los saudíes, tengo que Con los buscar, israelíes no también, sé, tengo que con... buscar dinero por aquí, por allá, hacer que Oliver North haga una compañía privada, que un general retirado monte también su propio chiringuito. No, no, aquí. Este aviador también que sacó una película Tom Cruise que no recuerdo su nombre, que era un traficante, que de hecho el título de la película no sé qué, no sé cuánto el nombre, luego ya el traficante. Sí, sí, es cierto, aquí Sí, fueron a pecho descubierto lo que estaba nombrando de operaciones especiales como en Granada, y Granada desde luego fue uno de los grandes hitos en la primera administración de Ronald Reagan, ¿no? sí, Dice muchas veces que eso fue lo que le permitió la reelección. Démonos cuenta que Granada realmente lo que murieron fueron 2 marines, 4 asesores de Alemania Oriental y muchos cubanos. Muchos sí. soldados cubanos, no vamos a negarlo. Sí, ahí se veía que los cubanos son la mayor potencia imperialista de la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental. A veces se dice, no, los Estados Unidos. No, mentira, los cubanos. Y hay una película que lo cuenta, curiosamente, a pesar de que no creo que si fuera una idea original, no sé si estaba ahí, que es El Sargento de Hierro, de la De hierro. Malvaso, con Clint Eastwood Sí, sí. y Mario Van Peebles, ahí haciendo de las Entre otros, suyas al sí, sí, final sí. en la invasión de Granada. Y con un también coronel bueno, que acaba siendo villano junto a Robert Davey en Licencia para Matar, el teniente de policía corrupto Killifer, Everett McGill, haciendo de segundo de Clint Eastwood hasta que Clint Eastwood le dice, perdone señor, pero se me están hinchando las pelotas. Esa imagen mítica. Pero enlaza muy bien y es esa especie de dicotomía. Tenemos por un lado al grupo de John Amos, un mayor glorificado pues por una operación similar a la de Granada, no recuerdo su nombre de hecho, con la que citaba allí, aunque se lo decía al principio a McLean, que decía, McLean, Nakatomi, le echa un par de huevos, pues yo estuve en tal y tal y cual sitio. Y en cambio, lo que es Stuart no deja de ser un Black Ops en todos los sentidos, de lo que fue Nicaragua, El Salvador, Honduras también, no vamos a negarlo, Guatemala con su guerra civil
y obviamente Panamá, que Panamá se lucró de todas maneras. Yo, no es tanto, quizá también se inspira mucho en Noriega, pero esa forma de andar tan petulante me recuerda al antiguo presidente, no vamos a negar, dictador de Panamá, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, muerto en accidente de avión, que una vez para liberar a unos rehenes le dijo a Pinochet, mi general, de dictador a dictador, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Torrijos. Omar Torrijos, ¿no? O Martín Torrijos. Omar el hijo, Martín Torrijos. Sí, sí. No, Omar Torrijos el padre, perdón, Sí, sí, sí. Omar Torrijos que sí. dijo, mi general, de dictador a dictador, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y esa pomposidad de esperanza me recuerda un poco a él también. Sí, es posible. Porque a fin de cuentas, esa realidad de Manuel Noriega, que se suele obviar, porque hay una propaganda que evidentemente él mismo se hizo, pero tenía negocios con La Habana por debajo, mucho anticomunismo, Muchos pero negocios con La Habana, sí, sí. tema de drogas, lavado de Armas, dinero, etcétera. armas, y, con lo cual ciertamente faltaba tal vez, pero es una película, digamos que no es un ensayo de arte político y geopolítico, Eso es. pero ese puntito de apariencia, de geopolíticamente soy el anticomunista perfecto, ponerle ese elemento aromático de que, sí, sí, tú eres un hipócrita. Exactamente. Se ve al final, porque ¿dónde iban a huir? Es que, claro, veía la película muchas veces, pero la mente ya a veces falla. ¿Dónde iban a huir con todo el dinero una vez dejasen Jules? A La Habana, justamente. En teoría iban a volver a Valverde para retomar el poder. A Valverde, exactamente. Valverde, sí, 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 Porque efectivamente. cuando sale el avión, dicen, aquí hay mucho fan, parece más una campaña política que una despedida. Y algo de que una llamada por teléfono fue la que precipitó la caída de aquí el general. Con lo cual Esperanza, sí. se deja entrever que es posible, porque la cosa parece. Porque el presidente impuesto, digamos que era uno que había sido encarcelado ante la represión del general Valverde, porque lo dice en la escueta noticia, lo dice, aquí mucha gente ha estado en la cárcel y ha salido de la cárcel después de la la toma del general Esperanza y la extradición Eso a es. Estados Unidos, incluido el recientemente nombrado presidente. Efectivamente. Y también he de decir que hay una diferencia aquí, que era que si bien la operación contra Noriega lleva a Estados Unidos, Noriega se había refugiado, creo que fue en la Embajada del Sí, Vaticano, con el que nuncio utilizaron del Vaticano, sí. exactamente, que empezaron a utilizar guerra psicológica como ponerle canciones de Nancy Sinatra y sonidos de degollamiento de conejitos, entre otras cosas, una guerra psicológica Sí. horrible. Tengo Pero lo curioso entendido es que eso, que que se lo pusieron en potentes altavoces altavoces decían. a los dos lados del edificio, para que si no era el mismo, los propios curas, más dados a Exacto. la meditación y Sí, al sí. elemento El más, sí, recogimiento, sí, sí, pues sí. ellos le dijeron, casi mejor, por qué no sales? Ya nos estás destruyendo aquí la convivencia de una manera intolerable, por favor. Sí, efectivamente fue así. Y lo curioso es que, bueno, pues esa operación fue llevada a cabo por Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo extraditó directamente a Francia, donde estuvo casi cumpliendo cadena perpetua. Aquí, por el contrario, lo que sería el espejo de Noriega, que era el general Esperanza, no es enviado a Francia, se le envía a Estados Unidos, que es su principal valedor, y da a entender el miedo que tenían ciertos círculos políticos a que tirase a la manta, que fue lo que hizo Noriega realmente también. Sí, porque tenía información, y bien lo sabía George Herbert Walker Bush como Sí. exdirector de la CIA De la CIA. entre el año 76 y el 77. Eso es. Y también, no solo eso, también Kat Weinberger como secretario de Defensa, todos aquellos que fueron condenados, o propiamente Oliver North, también el asesor de seguridad nacional John Poindexter, todos ellos condenados, pero salvo North, todos indultados por George Herbert Walker Bush. Sí, el almirante John Poindexter. Sí.
Se Que se dice, puede ver más o menos con sí, algunas figuras políticas que se, bueno, figuras en esta película que se saltan. Tal director, sin verse la imagen de Operaciones Encubiertas de la CIA, que fue condenado a posteriori, tal y cual, lo citan, pero no ponen la imagen, ¿no? Sería bastante cantoso en una época que, bueno, que el reaganismo y el republicanismo más recalcitrante seguía teniendo su marca de poderío, ¿no? sí, no sería sino hasta el propio año 1992 cuando la cosa... Porque si hubieran hecho, hicieron encuestas en 1991, al final del año, sobre quién podía tener la presidencia, estaba claro que ahí el pueblo americano iba de hecho a un segundo mandato, George Herbert Walker Bush, pero la cosa cambió después La de... economía cambió, Sí, la economía estúpidos, no voy a subir, lean mis labios, no voy a subir más impuestos, subió un 25% los impuestos y eso fue quizá el clavo que faltaba en el ataúd, ¿no? Pues tristemente fue así. Digo tristemente a pesar de que bueno, de que la presidencia de Bill Clinton, el primer mandato fue más progresista, evidentemente. El segundo ya, con la pérdida del Congreso y del Senado, tuvo que conservadurizarse. Pero son cosas que también se ven en la película bueno, que parece que hay un cambio de giro, un fin de época. También se ve en Licencia para Matar. Hemos pasado de tener villanos clásicos a narcovillanos. Como villanos clásicos me refiero a villanos de a uno u otro lado del muro, vinculados al comunismo, hasta que cae la URSS. Aquí estamos en espacio no postsoviético, porque aún no ha caído la URSS. Es verdad que ha caído el muro, pero no ha caído la URSS. Sigue habiendo referencias al comunismo en algunos países, se sigue hablando de Nicaragua, se sigue hablando de lo que puede haber en Honduras, de esas insurgencias, incluso creo que se está de lejos a Perú, con Sendero sí. Luminoso, claro, Sí, es un en global. algunas películas ya más o menos empezaba a abrir, porque se trataba de presentar la idea de que las drogas entraron en la Unión Soviética, pero evidentemente, como se ve en la película de, de Timothy Dalton, la primera, eh, ya el general Koskov estaba metido en el tema del tráfico del opio, en el Triángulo de Oro, y por ahí en Afganistán, con lo cual ciertamente es algo que está metido ahí en el asunto. Danco Calor Rojo, aquella con Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger y Jim Belushi, sí, sí. rodada en parte en la propia Moscú, en el inicio habla de esa droga que empieza a circular por Moscú y que es necesario para el concurso del personaje de Arnold Schwarzenegger, con lo cual ahí está el asunto también introduciéndose poco a poco Sí, como sí, un también se elemento ve, sí, sustitutivo. se ve obviamente en lo que es, pues por ejemplo, tanto en Licencia para Matar, en Danco Calor Rojo, hay varias películas que empiezan a hablar de la War on Drugs, sobre todo hay una película que es poco conocida, ¿no? Me parece que no está doblada, que es de Kiki Camarena Story, acerca de Enrique Camarena, un agente de la DEA traicionado por la CIA y que fue asesinado por el cártel de la droga mexicano, con Steven Bauer. Es una miniserie que yo recomiendo a toda la gente y que varios de esos actores que aparecían en la película luego aparecieron en Jungle Stand 2, ¿no? Entonces estamos hablando de ese cambio de paradigma y estamos hablando de la guerra de las drogas que luego su momento culmen llega con el año 93 con los disturbios de Los Ángeles, ¿no? O 92, no recuerdo si fue 92 o 93. Sí, 92 todavía estaba el Bush padre. Pero sí, resulta curioso esa mezcla de elementos de la época que se ven inferidos en la propia película, en La Jungla de Cristal 2, tratando de a posteriori, aunque no se ha buscado, algo que sucedía, era un fresco, un fiel reflejo de la realidad del momento. Incluido, por ejemplo, cuando el ingeniero jefe pregunta aquello de necesitamos iluminación, necesitamos focos, pero ¿a quién se lo pedimos? ¿Se lo pedimos a Batman? Claro, en el 1989 habíamos tenido la película de Tim Burton, La de Batman de Tim la de Burton. Batman, con lo cual ciertamente es un elemento de cultura popular, había tenido mucho éxito, y luego hicieron aquella de Batman Vuelve con Max Schreck, que resulta curioso, Max Schreck, el personaje de De Nosferatu, Nosferatu. de Murnau, de Exactamente, 1922. sí, sí, hay varios guiños y similares. También puede decirse que no llega a nivel de tecno-thriller de lo que es la serie Jack Ryan, pero sí que puedo decir que hay, bueno, que Fred Dalton Thompson había estado un año antes, creo, o ese mismo año,
en una película de John McTiernan, también con una amenaza bastante real, no terrorista en este caso, sino de una ya casi obsoleta Unión Soviética, como era la caza del Octubre Rojo, Sí, haciendo de, creo que era capitán de navío. sí, la caza del octubre rojo está comentada en este canal con Eso es, sí, Max sí. de la revista Acción Cine. Pero sí, ciertamente resulta bien interesante esta película. Bueno, quizá haya cosas como por ejemplo que el coronel Stuart hable directamente sin ningún tipo de distorsionador de voz, lo cual ciertamente siendo una persona que, por ejemplo, cuando aparece y se encuentra al inicio de la película con John McClane, le dice, me suena su cara, y el coronel Stuart le dice, he salido mucho en Pero televisión, y le yo responde esto, también, yo también, yo también. yo también, sí, sí. No sabemos si se refiere a su presencia en Nakatomi o es un chiste respecto a Luceruna. Sí, también puede ser que es parecido. Sí, nunca había pensado en esa doble dicotomía, pero es gracioso, sí, sobre todo cuando dice eso. Su cara me suena, me lo dice mucha gente, ha aparecido últimamente en televisión y hace McLean. ¡Ja! Yo también. Mm, Efectivamente, es un guiño gracioso que también puede ser ligado a Luz de Luna sí, por ser el TV show en el cual había despuntado Bruce sí. Willis. Pero es eso, cuando el coronel Stuart habla desde la iglesia con la torre, no utiliza ningún distorsionador de voz. No, no, habla tranquilamente y dice, somos auténticos patriotas que vamos a ayudar a otro gran patriota como es el general Esperanza. Impresiona ese tono de voz tan serio, tan de tono marcial, yo diría, ¿no? De preparado ante la adversidad. Sí, cosa que ya habían demostrado cuando salen de ese hotel típico de alrededores de los aeropuertos, salen todos de la habitación y se ve claro, esta gente, La jerarquía. sí, están todos unidos por un hilo invisible. Y ese es lo único en lo que se podría decir que estaban, eh, digamos, utilizando no distorsionador de voz, pero le jerga, lenguaje en clave. Madre está en el avión, aleluya, va a obrarse el milagro, decía. Creo que era. Y se pasaban un paquete que en algunos casos era el C4 para colocar la antena, en otros casos era instrucciones, etcétera, ¿no? Era interesante, desde luego, sí, sí. Mm. Y el cura, algo se mueve conmigo cuando cierren esta iglesia. Sí, bueno, y tú vas a morir en ella. Joder. Eso es, eso es. Y para finiquitar el conversatorio, porque desgraciadamente tengo que irme yendo ya, que fin de año lleva estas cosas y preparaciones y similares, decir que la película es muy buena para verse del tirón, tanto la primera, la segunda como la tercera. La cuarta ya falla y la quinta no quiero pronunciarme, pero las tres primeras películas, lo que es la trilogía original, creo que son dignas de verse toda una tarde de Navidad o de cualquier época del año. Bueno, sobre todo las dos primeras que son en Navidad, que es como cuando le dice, jolín, pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Por qué nos Para toca merecer, siempre a nosotros y encima sí, en Navidad? exactamente, eso es, efectivamente. Con lo cual, ciertamente es una película interesante a pesar de que la gente diga, bueno, es que como la primera no hay ninguna, la primera es mejor, aquí revive a No, no, alguien no. haciendo Aquí otras hay un historias, feedback no muy sé. bueno. Son películas que se retroalimentan, cada una distinta a la anterior, pero pienso, esto es una opinión personal coste, que diga de verse varias veces. Con lo cual, ciertamente, esta es una película navideña, como la primera, que termina, por supuesto, con Let It Snow, Let It y deja Snow, que efectivamente, llueva, sí, que sí. nieve, y, bueno, pues resulta interesante la paradoja global, porque es inevitable mencionarla para cejar, que es que en el primer momento le ponen una multa y al final es cuando Carmine Lorenzo Es Navidad. llega finalmente con el coche, porque ha visto la cosa no iba a ser posible, porque el periodista chorra amarillista ha revuelto el asunto, con lo cual el aeropuerto está destrozado y ahí a lo loco, con lo cual ahí no pueden salir con... vamos a ensillar prácticamente. No, 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 vas a chocar contra un taxi y utiliza a Samantha Coleman, Sam Coleman, que está por ahí, de la prensa, para coger el helicóptero e ir a por el avión del general Esperanza y el coronel Stuart. Y cuando finalmente llega donde está
el avión de Holly y se han abrazado y se han reencontrado, es cuando le dice eso. ¿A usted le han puesto Una esta multa. multa en mi aeropuerto? Y le dice, sí. Y dice, es Navidad. Y ¿Qué diablo? Es Navidad. y ahí es cuando piensa uno, este John McClane debe de pensar, si para que me quiten la multa en el aeropuerto tengo que hacer todo esto, ya pueden ir listos. Vamos preparados. Efectivamente es así. Digna de ver, como he comentado anteriormente, y ese final enlaza muy bien, inicio y fin, me parece una obra maestra. Con lo cual, muy recomendada. Y ciertamente, como es el final del año, pues evidentemente ha sido un año bien interesante y desear a todos los que hayan llegado hasta aquí, pues un feliz año 2023. Con mis mejores deseos también para todos vosotros y esperando veros de nuevo pronto en un conversatorio de lo que se desee. Un fuerte abrazo y feliz año. Hasta pronto.